Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, sumidos. En esta lección sobre problemas y soluciones, sumidos, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Aquí hay dos partes moldeadas que presentan depresiones en la superficie. Estas depresiones se llaman sumidos o chupados. El sumido se desarrolla en el lado plano de una parte opuesto a una nervadura o costilla. Este chupado se desarrolló en el lado opuesto a un filete o protuberancia. ¿Qué causa el sumido? La causa es que el plástico cambia su volumen al calentarse y al enfriarse. Cuando el plástico se calienta, se expande. Cuando se enfría, se encoge. Pregunta. La causa básica del sumido o hundido es que A. La temperatura del plástico cambia. B. La presión del plástico cambia. C. El plástico fluye. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta. El plástico se expande al calentarse debido a que A. Las moléculas se agrandan. B. El espacio entre las moléculas aumenta. C. El número de moléculas aumenta. D. Todo lo dicho arriba. La razón por la que el plástico se expande al calentarse es que el espacio entre las moléculas se agranda. Las moléculas se separan. Esto aumenta el volumen del plástico. Típicamente el plástico se expande un 1% en volumen por cada 20 o 30 grados centígrados de aumento en la temperatura. En el moldeo, el plástico se expande dentro del barril de inyección. Luego el molde se llena y se empaqueta. Aquí está la parte que acabamos de moldear. Ahora seccionaremos la parte y mostraremos qué le sucede al plástico en el interior de la misma. Cuando el plástico se enfría, la superficie exterior es la primera en endurecerse. Esto forma una capa de material rígido. Pero el interior todavía está caliente. Al continuar el enfriamiento, el interior de la parte se encoge. El encogimiento produce esfuerzos internos que tratan de romper la capa exterior rígida del plástico. Los esfuerzos internos pueden llegar a valores tan elevados que la pared puede hundirse. Si lo hace, se produce un sumido en la superficie. O en lugar de un sumido, el encogimiento del plástico puede producir una burbuja o vacío en el interior de la parte. Los sumidos y las burbujas internas son la forma como el plástico trata de reducir o eliminar los esfuerzos internos en la parte moldeada al enfriarse. Estos defectos se desarrollan en las últimas regiones que se enfrían, casi siempre las regiones más gruesas. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Las burbujas internas y los sumidos o chupados tienen diferentes causas. Las burbujas son causadas por encogimiento del plástico dentro de la parte moldeada, mientras que los sumidos son causados por encogimiento del plástico en el exterior de la parte.
Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Ambos, las burbujas internas y los sumidos, causan un aumento en los esfuerzos internos en la parte moldeada. Correcto. Una reducción en el volumen del plástico durante el enfriamiento es normal desde el punto de vista del plástico. Este cambio en el volumen causa una combinación de encogimiento, sumidos y burbujas internas. No tenemos otra alternativa que aceptar que el volumen del plástico disminuye al enfriarse, pero podemos escoger dónde ocurra la disminución del volumen. Pregunta. Durante el enfriamiento de la parte moldeada del plástico, A. Forma sumidos. B. Forma burbujas internas o vacíos. C. Disminuye su volumen. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Cuando se produce un sumido, podemos describir el problema en una de dos formas. Una, hay esfuerzos internos tan elevados dentro de la parte causados por el enfriamiento. O dos, podemos decir que la parte presenta muy poca rigidez superficial. Si el plástico no se puede encoger y formar una burbuja interna, entonces el encogimiento debe ocurrir en el exterior de la parte, formándose un sumido. La solución para eliminar el sumido es, pues, reducir los esfuerzos internos o aumentar la rigidez en la superficie de la parte. Pregunta. Si se presenta un sumido en esta parte, ¿cuál sería la posición más probable? ¿En A, en B o en C? El área bajo B es la región más gruesa en esta parte. Es la última región en enfriarse, por lo tanto es muy probable que el sumido aparezca allí. Pregunta. Dos partes son moldeadas bajo idénticas condiciones, excepto por la temperatura del molde. La parte A presenta un sumido. La parte B, una burbuja o vacío. ¿Qué parte se moldeó con mayor temperatura en el molde? ¿La A o la B? Correcto. ¿Qué puede hacer un moldeador para corregir los sumidos? Primero, el moldeador debe asegurarse que el tiro de inyección sea suficiente. La mayoría de los moldes se operan con un cojín en el frente del tornillo. El cojín debe ser pequeño, pero si no hay cojín y el tornillo llega hasta el fondo al inyectar, ninguno de los controles de la inyectora que normalmente resolverían el problema serían efectivos. Pregunta. ¿Cuál sería el primer control de la inyectora que usted debe chequear si encuentra sumidos o chupados? A. La temperatura del fundido. B. La presión de inyección. C. La temperatura del molde. D. El cojín de inyección. Correcto. Ahora usaremos el diagrama de causa y efecto para determinar otras correcciones de operación que el moldeador puede hacer. Se puede aumentar la presión de la cavidad
para empaquetar más plástico en la cavidad. Más plástico reducirá el encogimiento durante el enfriamiento. Para hacer esto, el moldeador puede aumentar la presión durante el empaquetado y el sostenimiento. Pregunta: ¿por qué un aumento en la presión de la cavidad reduce los sumidos? A. Porque el plástico se enfría más rápido. B. Porque la resistencia de la pared de la parte aumenta. C. Porque se empaca más plástico en cada cavidad. D. Porque las cavidades se llenan más rápido. Más plástico en la cavidad produce menor encogimiento. Esto reduce los sumidos. Además de aumentar la presión de inyección, el moldeador puede aumentar el caudal del plástico. Mayor tasa de inyección le da al tornillo más inercia, lo cual se convierte en un aumento repentino de presión al llenar el molde. Esto da más empaquetamiento del molde. Si la inyectora tiene inyección programada que permita el cambio de control de velocidad a control por presión, una demora en el punto de cambio también aumenta la inercia del tornillo y aumentará el empaquetamiento. Pregunta: en una máquina inyectora sin inyección programada, ¿qué efecto tiene sobre la presión de la cavidad un aumento del flujo de aceite al cilindro de inyección? A. La aumenta. B. La disminuye. C. No la afecta. Correcto. Nota: el cambio en la inercia del tornillo es una razón por la que la presión en la cavidad cambia. Una segunda razón es que la mayoría de los plásticos cambian su viscosidad por cambios en la velocidad de flujo. Cualquier cambio en la viscosidad también afecta la presión en la cavidad. Pregunta: en una inyectora con botón que cambia el control de velocidad a control de presión, ¿qué efecto tiene un retraso en el punto de cambio? A. Se aumenta la presión en la cavidad. B. Se reduce la presión en la cavidad. C. No hay cambio en la presión en la cavidad. Correcto. La tasa de enfriamiento del plástico también afecta a los sumidos. Si se baja la temperatura del molde, la velocidad de enfriamiento aumenta. Esto aumenta la rigidez de las paredes, por lo que el encogimiento ocurre en el interior de la parte y se forman burbujas o vacíos. Se hace un intercambio, los sumidos por las burbujas. Así que enfriamiento más rápido aumenta la rigidez en la superficie de la parte y transfiere o cambia algo del encogimiento del plástico de sumidos a burbujas. Pero el enfriamiento más rápido reduce el empaquetado. Un molde frío no permite que se recalque el molde fácilmente, lo que reduce la presión en la cavidad. Para compensar, usted debe aumentar la velocidad de llenado. Pregunta: los sumidos generalmente disminuyen al reducir la temperatura del molde porque A. Se aumenta el empaquetado de la cavidad. B. Más encogimiento se transfiere a burbujas internas. C. Se disminuye la rigidez de la pared de la parte. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso?
Al moldear partes de paredes delgadas, temperaturas más bajas en el molde pueden aumentar los sumidos. Al moldear paredes delgadas, es muy común que al bajar la temperatura del molde se agrave el problema de los sumidos. Esto sucede porque se reduce sustancialmente el empaquetado. Pregunta: ¿verdadero o falso? Al moldear partes de paredes delgadas, temperaturas más bajas en el molde pueden aumentar los sumidos. Al moldear paredes delgadas, es muy común que al bajar la temperatura del molde se agrave el problema de los sumidos. Esto sucede porque se reduce sustancialmente el empaquetado. La temperatura del fundido también afecta a los sumidos. Esta temperatura se puede variar subiendo o bajando la temperatura del barril o por cambios en la presión de plastificación. Pero el efecto del cambio de la temperatura del fundido sobre los sumidos depende del tipo específico de plástico. Una elevación en la temperatura aumenta el volumen del plástico. Esto produce mayor encogimiento al enfriar el plástico. Pero el aumento en la temperatura del fundido también reduce la viscosidad, por lo que la cavidad se llena más fácilmente y se recalca a mayor presión. Este efecto reduce el encogimiento. Por lo tanto, el efecto neto de cambios en la temperatura del fundido sobre los sumidos depende del tipo específico de plástico que se moldee. Pregunta: un moldeador eleva la temperatura del fundido y la parte moldeada presenta más sumidos. ¿Cuál es la razón? A. El plástico se expandió por temperatura más de lo que se comprimió por presión. B. El plástico se comprimió por presión más de lo que se expandió por temperatura. C. La expansión y la compresión fueron iguales. El aumento de la temperatura del fundido tiene efectos opuestos sobre la formación de chupados. Una mayor temperatura aumenta el volumen del plástico. Se expande más. Por lo tanto, al enfriarse el plástico se encogerá más. Esto aumentaría los sumidos. Por otra parte, la mayor temperatura reduce la viscosidad del plástico, por lo que la cavidad se llena más fácilmente y se empaqueta con mayor presión. Esto reduciría los sumidos. El diseño del molde y de la parte afectan los sumidos. El diseñador de la parte debe mantener el grosor de las paredes tan uniforme como sea posible. En el punto de unión de las nervaduras o costillas, el espesor de las nervaduras debe ser más delgado que de la parte, generalmente de un 50 a un 75% del grosor de la base, dependiendo del tipo de plástico usado. El tamaño de la corona puede también afectar los sumidos. Coronas grandes alargan el tiempo de congelamiento. Ese tiempo adicional permite que más plástico entre a la cavidad antes del sellado de la corona. Entre más plástico entre, menor será el encogimiento. Pregunta: la razón primordial por lo que el aumento del tamaño de la corona reduce el encogimiento de la parte, los sumidos y las burbujas o vacíos es porque A. Se eleva la presión de la cavidad. B. Se aumenta la tasa de llenado. C. Se dilata el sellado de la cavidad.
Un aumento en el tamaño de la corona causa un ligero aumento en la presión de la cavidad debido a que hay menos pérdida de presión a través de la corona. Una corona más grande también permite que se aumente la tasa de llenado, lo cual aumenta un poco el empaquetado. Pero la razón principal de la reducción del encogimiento por el agrandado de la corona es el mayor tiempo de sellado. Esta demora permite que entre más plástico a la cavidad antes del sellado de la corona. Si los sumidos no se permiten, pero sí se toleran los vacíos internos, el diseñador puede especificar una superficie con mayor rigidez. Una superficie convexa opuesta a una sección gruesa o una superficie con nervaduras aumentará la resistencia de la pared para que no se hunda fácilmente. O el diseñador puede especificar una superficie con textura que haga menos visible los chupados. Pregunta: ¿cuál de estos diseños con nervaduras minimizaría la aparición de sumidos en la unión de la pared y la nervadura? ¿El A, el B o el C? Para minimizar los sumidos, el mejor diseño es hacer la base de la nervadura de un 50 a un 75% del grosor de la pared. Las nervaduras deben tener también un ángulo de por lo menos 1 grado por lado. Pregunta: ¿cuál diseño de la corona sería el que minimizaría la formación de sumidos? ¿El A, el B o el C? Correcto. También existen soluciones al problema de los chupados por el uso de la materia prima. Si durante la etapa de diseño, el diseñador especifica un plástico reforzado con fibras que aumenten la resistencia del plástico, se reduciría la formación de sumidos. Ocasionalmente, un moldeador añadirá una pequeña cantidad de agente espumante al plástico. El gas del espumante aliviará las burbujas internas de la parte al enfriarse y encogerse. Pero solo se usa una cantidad muy pequeña de espumante y debe controlarse muy cuidadosamente, puesto que tanto la apariencia de la superficie como las dimensiones de la parte se pueden ver afectadas. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, sumidos.